Qué hermoso día para recibir un milagro de parte de Dios. Qué bueno que Dios pueda llevarte con su palabra hacia la bendición que tiene preparada para tu vida, porque eso es importante. Saber que Dios siempre te va a guiar a tu milagro con su palabra. Siempre Dios tendrá una palabra para llevarte a tu victoria y para llevarte a tu bendición. Y qué bueno sería que hoy puedas ser guiado por la palabra de Dios y encontrarte con esa bendición y con ese milagro. Bueno, hoy quiero hablarte un poquito sobre este Dios que abre caminos, que te va llevando con la palabra hacia tu bendición, pero primero quiero que le avises a alguien de que estamos aquí en vivo, estamos conectados para compartir una palabra de bendición, así que avísale a todos tus seres queridos que ellos también se conecten para recibir lo que Dios tiene para sus vidas. Comparte esta conexión con todos los contactos que tienes ahí en tus redes sociales para que Dios pueda estar obrando en cada uno de ellos. Dios conoce la necesidad de cada uno de esos contactos y Dios sabe que con su palabra puede transformar y cambiar condiciones de vida. Cuando compartes la conexión, estás compartiendo eso, estás compartiendo vida de Dios, estás compartiendo el poder de Dios, los milagros del Señor. Así que no dejes pasar esta oportunidad de ser un canal de bendición. Comparte la conexión con todos tus contactos. Si tienes peticiones, envíalas para que oremos y estemos en la iglesia entrando en esa oración en acuerdo para que Dios obre en tu necesidad. Si tienes un testimonio, algo que Dios te ha respondido a una petición anterior que enviaste y viste las manos de Dios, viste cómo Dios ha obrado en tu vida, envía ese testimonio, cuéntanos esa bendición que tienes en tu vida de parte de Dios y de esa manera nosotros también le vamos a agradecer a Dios por lo que ha hecho en tu vida, pero lo vamos a compartir con otros para que se motiven en la fe y se animen a mantenerse creyendo hasta recibir su bendición. Bueno, envía tu petición, envía tu testimonio y va a ser de mucha, pero de mucha bendición. Compartimos la palabra, Isaías capítulo 43, versículo 16. Isaías 43, 16 dice así: así dice el Señor, el que abre caminos en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Así dice el Señor. Me gusta cómo empieza este versículo. Así dice el Señor, porque eso me está indicando que estoy creyendo en un Dios que habla. Estoy creyendo en un Dios que habla, no un Dios que mira de arriba y ve lo que pasa y ve lo que sucede y mira lo que le acontece a los seres humanos y no le interesa. No, yo creo en un Dios que habla, creemos en un Dios que habla. Y lo mejor de todo, que creemos en un Dios que nos habla, no solamente que habla, porque pueden mirar de arriba y comentar lo que está pasando, pero no relacionarse con nosotros. Pero este es un Dios que ama relacionarse con nosotros. Él tiene ese deseo de mantener una relación con nosotros, por eso nos habla. Es un Dios que habla y es un Dios que nos habla, un Dios que nos habla, un Dios que siempre tendrá una palabra directa para tu vida, una palabra directa para tu corazón, una palabra directa para todo tu ser. No importa la situación o el momento que estés viviendo, Dios siempre tendrá algo para decirte. Dios siempre tendrá una palabra para soltarte. Así dice el Señor. Aún en medio de estos tiempos de pandemia o de crisis, si hay algo primordial que debemos hacer es oír la voz de Dios. Es oír la voz de Dios en medio de tantas cosas que se dicen, porque en esta temporada nos hemos guiado por lo que la gente habla, por lo que la gente dice, por lo que los que supuestamente saben hablan. Entonces
Todas esas palabras van, vienen, que sí, que no, que con esto ya te curás, que con aquello parece que no, que sí el barbijo, que no el barbijo, y tantas cosas que van y vienen, y que el virus se hace más fuerte, que se muta en algo peor, que este es más calmado. Bueno, tantas cosas que se hablan y se hablan y se hablan y van afectando tu vida y van afectando tus emociones y van afectando aún tu fe. Si hay algo primordial que debemos hacer en esta temporada, en estos tiempos, es oír la voz de Dios, es oír la voz del Señor. Así dice el Señor, así dice Dios. Así dice Dios. A ver, escuchamos la noticia y dicen esto, escuchamos al vecino y dice lo otro, escuchamos a esta persona y dice de esta manera. ¿Con qué me quedo? ¿Con qué me manejo en tanta confusión de tantas cosas que se dice? Me voy a quedar con la palabra de Dios, me voy a quedar con lo que Dios dice, me voy a quedar con lo que Dios tiene para hablar a mi vida en medio de tanta confusión. Si tengo un Dios que habla y tengo un Dios que me habla, ¿por qué no escucharlo a Él? ¿Por qué no escuchar al Dios que me habla? Al Dios que tiene algo para decirme. Así dice Dios. Así dice Dios. Es bueno que te pongas a leer la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios en momento de crisis, en momento de adversidad, en momento de que estás viendo con diferentes conflictos alrededor de tu vida, o en momentos de confusión que no sabes qué decidir, para dónde ir, qué paso dar. Es importante que le des lugar a la palabra de Dios, que escuches la palabra de Dios en medio de tu crisis financiera, en medio de crisis familiares. Escucha la palabra de Dios. Así dice Dios. Así dice Dios. Dios siempre tendrá una palabra para tus tiempos de crisis, siempre, siempre. No es que Dios dice, ¿y ahora qué hacemos? Mira, y dice, ¿y ahora qué hacemos? Esto me sorprendió, ¿y esto de dónde salió? No, a Dios no le sorprende nada, y a Dios no le asusta nada. A Dios no le preocupa lo que a ti te preocupa. A Dios lo único que le puede preocupar es que tú te enfoques en la palabra, que te enfoques o que no te enfoques. Eso es lo único que le interesa a Dios, que tú puedas tomar la decisión correcta y en medio de tu adversidad digas, voy a escuchar lo que Dios tiene para decirme. Voy a escuchar lo que Dios tiene para hablarme. En medio de tanto conflicto y tantos problemas, voy a escuchar al Dios que habla, al Dios que tiene algo para soltar sobre mi vida, porque seguro lo que Dios tiene para hablarme será una palabra favorable, será una palabra que me dará la victoria en medio de mis conflictos, en medio de mi adversidad. Claro que sí. Vamos en el nombre del Señor. Si tú lees la palabra de Dios, vas a encontrar palabras que te van a fortalecer, te van a animar. Dice la palabra de Dios que Él está contigo, aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. ¿Por qué? Porque Él te sostiene, Él está contigo. Él está contigo siempre. Dice que Él te sostiene con su mano derecha, con su brazo de poder. Dice que Él te tiene en la palma de sus manos, en el hueco de sus manos. Vamos en el nombre del Señor. En medio de tantos conflictos y tantos problemas, no te tienes que enloquecer. Te habla porque los problemas hablan. Te habla el problema, te hablan las dificultades, te hablan las cuentas, te hablan las deudas. Tú ves los papeles de deuda ahí donde los tienes apoyados y cuando pasas por ahí es como que te hablan, págame, págame, págame. Y tú no sabes qué hacer. En los conflictos familiares te hablan en todo tiempo, en todo momento. Tuviste una discusión con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres a la mañana y todavía a la noche eso te va hablando y eso va afectando tu alma, tu mente, tu corazón. Una enfermedad que viene a tu cuerpo, comienza ahí una conversación interna dentro
dentro tuyo que hay que vencerla. ¿Y de qué manera? Entonces, lo que tenemos que hacer es escuchar otra palabra, diferente a la que nos está hablando y enloqueciendo. Y esa es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no te va a enloquecer. La palabra de Dios te va a aclarar, la palabra de Dios te va a afirmar, la palabra de Dios te va a encaminar hacia tu destino, hacia tu bendición, hacia tu milagro. Créelo en el nombre del Señor. Así dice Dios. Así dice Dios. Repítelo bien fuerte. En medio de mi crisis, Dios tiene una palabra para mi vida. En medio de mi crisis, Dios tiene una palabra para mi vida. Repítelo y escríbelo ahí en el chat y créelo, créelo. Mientras lo vas escribiendo, créelo. En medio de mi crisis, Dios tiene una palabra para mi vida. Seguro que sí. No te sientas perdido o solo o como que no tienes manera de ver la salida en este conflicto. Viene una palabra de parte de Dios para tu vida que te va a abrir el camino y te va a abrir las puertas y te va a dar claridad para saber qué pasos das, qué pasos tienes que dar, y vas a ver la victoria, vas a ver el milagro, vas a ver la bendición de parte de Dios. Tienes que creerlo. En medio de mi crisis, Dios tiene una palabra para mi vida. Una palabra para mi vida. La palabra de Dios siempre es importante y necesaria para tu vida. Es importante y necesaria y tienes que tenerla dentro tuyo, porque es lo que te va a ayudar. Cuando tú tienes palabra de Dios dentro de tu vida, ante cualquier crisis, ante cualquier adversidad, esa palabra va a resurgir, esa palabra va a manifestarse dentro tuyo. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice así, es un consejo poderoso, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, en abundancia. No te conformes con saber un pedacito de un versículo o de un salmo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Bueno, ya con eso ya tengo para toda mi vida. Yo sé que una palabra de Dios es poderosa. Yo sé que una palabra de Dios tiene la capacidad para causar milagros sorprendentes. Claro que sí. Pero cuando tú tienes solamente una palabra, porque eres vago para leer la palabra de Dios, porque eres vago para leer la Biblia, porque no te interesa leer la Biblia, entonces te puedo asegurar que ese versículo que sabe de memoria va a perder su potencial, va a perder su capacidad de hacer milagros. No porque la palabra pierde potencial, sino porque tú pierdes conexión con Dios, pierdes conexión con el poder de la palabra de Dios. Entonces es muy importante que la palabra de Dios esté en tu vida. Lee la palabra, lee la Biblia, lee todo lo que puedas leer, escucha todo lo que puedas escuchar. No deje la palabra de Dios para un momento que tienes un conflicto, un problema y dices voy a leer la Biblia, porque ¿sabes qué va a suceder? Que tu conflicto, tu problema va a enloquecer tu mente y cuando vayas a querer leer la Biblia no vas a encontrar un solo versículo, vas a empezar por el índice y vas a terminar por el final de los comentarios y todo lo que los mapas y lo que haya al final de tu Biblia y no vas a encontrar nada, o vas a estar en la aplicación con el dedito, se te va a gastar el dedo buscando un versículo, no lo vas a encontrar porque tu mente estará enfocada en el problema, en el conflicto. Por eso es importante tener la palabra de Dios dentro de tu vida. Léela, escúchala, llénate de la palabra de Dios y cuando venga el conflicto, entonces dice la palabra, dice la Biblia, que el Espíritu Santo agarra la espada de la palabra. Agarra la espada de la palabra. Pero si no lees palabra o apenas la lees de paso así cada tanto, porque de repente pasaste por al lado de una radio prendida en una estación cristiana, escuchaste un pedacito de una palabra, bueno, no te va a alcanzar. El Espíritu Santo se va a encontrar con un tenedor de plástico dentro de tu vida cuando estés en crisis. Necesita llenarte de la palabra. Y cuando la palabra está dentro de tu vida, el Espíritu Santo agarra esa palabra como una espada y viene tu crisis y te da la victoria, y te da la salida, y te da la bendición, y causa el milagro en el nombre del Señor. Claro que sí. Por eso a Josué le dijo, no te apartes de ella.
Léela de día y de noche y no te apartes de estas palabras, no te apartes de esta palabra, porque hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No sé si quieres eso. No sé si te gustaría que todo te salga bien. No sé si te gustaría que todo prospere en tu vida. ¿Te gusta? Bueno, tienes que escuchar la palabra de Dios, tienes que llenarte de la palabra de Dios, tienes que permitir que la palabra de Dios esté dentro de tu vida. Repítelo fuerte: me llenaré de su palabra y los milagros vendrán sobre mi vida. Me llenaré de su palabra y los milagros vendrán sobre mi vida. Claro que sí. Decláralo, confiésalo en todo momento, escríbelo ahí en el chat y vas a ver cómo la palabra de Dios va causando en tu vida el potencial para avanzar, para seguir adelante y para causar el milagro que estás esperando. Me llenaré de su palabra y los milagros vendrán sobre mi vida. Y nos conviene escuchar a este Dios que habla y a este Dios que quiere hablarte, a este Dios que te habla. Nos conviene, porque fíjate cómo se presenta este Dios que nos habla en este versículo que te leí al principio de Isaías. Dice: así dice el Señor, así dice Dios, el que abre camino. El que abre caminos. ¿Te das cuenta? No te va a hablar un Dios que no puede hacer nada. No te va a hablar un Dios que solamente te acompaña en tus problemas, pero no puede solucionártelo. No, te habla un Dios que te va a dar la victoria. Te habla un Dios que te va a abrir camino en medio de la adversidad, en medio del conflicto. Tiene el poder, tiene la capacidad, tiene toda la fuerza sobrenatural para abrirte caminos donde no hay camino. Así que te conviene escuchar a este Dios, porque es el que tiene la capacidad para sacarte de la condición en la cual estás. En medio de cualquier situación, Él te puede abrir el camino. En medio de tu problema familiar, Él te puede abrir camino. En medio de tu conflicto financiero, Él te puede abrir camino. En medio de tu situación laboral, Él te puede abrir camino. En medio de tu dolor, en medio de tu angustia, Él te puede abrir camino. En medio de tu enfermedad, Él te puede abrir camino. Es poderoso, es el Dios que abre camino. Es el Dios que abre camino. Cuando el diablo te rodea con tantas adversidades y te va hablando de que no vas a salir, no vas a vencer, de esta no vas a pasar, y comienza el diablo ahí a aprovechar los conflictos para hablarte y para hablarte y para hablarte. Deja que el Espíritu de Dios obre con la palabra. Conéctate con Dios, conéctate con su palabra, y el Espíritu Santo activará la palabra correcta en medio de tu adversidad, activará la palabra de sanidad en medio de tu enfermedad, activará la palabra de prosperidad en medio de tu necesidad, activará la palabra de victoria en medio de tu conflicto familiar. Y ¿sabes qué va a suceder? Que vas a salir adelante, que vas a tener el milagro, que vas a ver la bendición, que Dios te va a levantar y te va a sacar adelante en gran manifestación sobrenatural. Créelo en el nombre del Señor. Este es el Dios que abre camino. Este es el Dios que abre camino. Enséñaselo a tus hijos. Cuando tus hijos tienen un problema, cuando tus hijos tienen un conflicto, enséñale que hay un Dios que abre camino. Y muéstraselo tú también con tu ejemplo. Cuando vienen problemas, no te enloquezcas, no estés desesperado, desesperada, y tus hijos te ven que cada vez estás en más ansiedad, en nerviosismo, en más desesperación. Confía en Dios. Dios abre camino. Enséñaselo a tus hijos. Enséñaselo a tu familia con el ejemplo. Hay un Dios que abre camino. Estamos enfrentando esta situación. Se nos vino este conflicto. Se nos vino aquel problema. Tranquilos, porque nosotros tenemos un Dios que habla, y un Dios que nos habla, y un Dios que cuando nos hable nos abrirá el camino correcto para avanzar y salir adelante de esta situación. Viene la victoria, viene la bendición, viene el milagro, viene la salud, viene la prosperidad, porque Dios nos abrirá el camino. Tenemos un Dios
que abre camino. Decláralo bien fuerte. Yo tengo un Dios que abre camino. Yo tengo un Dios que abre caminos. Decláralo con toda tu fuerza y créelo en el nombre del Señor y escríbelo ahí en el chat. Yo tengo un Dios que abre camino, y comienza a creerlo a tal medida que lo puedas visualizar dentro de tu vida. La fe te hace eso, la fe hace eso. Lo que pasa es que cuando te llenas de palabra, la palabra produce la fe, y la fe comienza a visualizar el milagro. La fe te comienza a llevar a tu victoria, te hace ver en tu bendición, en tu salud, en tu prosperidad. Permite la palabra de Dios que obre de esa manera. Y dice la palabra de Dios que el camino que te va a abrir será milagroso y sobrenatural. Porque fíjate dónde Dios tiene la capacidad de abrir camino. Dice en el mar, dice la palabra de Dios. Así dice el Señor, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. ¿Cómo se abre camino en el mar? ¿Cómo se abre camino en las sendas impetuosas? Hace poco estuve en un barco y el barco en un momento, el que manejaba subió la velocidad y el mar estaba tranquilo y íbamos rápido en esas aguas, y atrás se veía cómo quedaba la estela del barco marcada en el agua. Pero luego cuando volvimos no estaba ese camino. Parecía que había dejado un camino el barco, pero no, en el agua se va, causa olas, causa espuma, causa un movimiento, pero luego se va, desaparece el camino. Pero Dios tiene el poder para abrir caminos en el mar. Dios tiene el poder para abrir caminos en el mar. Lo demostró cuando liberó a su pueblo de Egipto, con Moisés y el pueblo de Dios, cuando tuvieron que cruzar el Mar Rojo. Se encontraban atrapados entre el mar y el ejército egipcio que venía atrás. Y cuando Moisés, desesperado, clamó a Dios, Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu mano, extiende tu vara, y el mar se abrió. Dice que quedó un camino seco, porque Dios tiene el poder. Dios tiene el poder para abrir caminos en el mar, pero lo tiene para aquellos que le creen, lo tiene para aquellos que confían en su palabra. Y dice que el pueblo de Dios pasó por aquel camino en seco y cruzó del otro lado. Y cuando el ejército de los egipcios intentaron hacer lo mismo, el mar se cerró. Es para los que tienen fe, los que creen en Dios, los que creen en la palabra, los que tienen la palabra de Dios, siempre verán el camino abierto, siempre tendrán el camino abierto. Para los que no creen, el agua los ahoga, el agua los tapa. Hay gente que no sabe cómo salir de un problema y el agua lo está tapando. Necesitas de la palabra de Dios. Con la palabra de Dios los caminos se te abren, y no importa si son aguas impetuosas. No importa si la situación está muy complicada o se ha empeorado, Dios tiene el poder no solamente para abrirte las aguas tranquilas, sino para abrirte también las aguas impetuosas. Dios tiene la capacidad y el poder para abrirte los caminos en medio de los conflictos, de los peores conflictos, en medio de los peores problemas, en medio de la peor situación. No importa si la situación se agravó, Dios se frota la mano si la situación se agravó. Dios dice: vas a ver mi poder, vas a ver mi gloria, vas a ver mi capacidad para abrirte los caminos en medio de las aguas impetuosas. Prepárate para ver grandes milagros, prepárate para ver grandes victorias, prepárate para que la palabra de Dios dentro de tu vida se active y te lleve al milagro que tanto estás necesitando. Dios es el Dios que abre esos caminos en cualquier circunstancia, en cualquier situación, sea en las aguas tranquilas o sea en las aguas impetuosas. Dios está ahí. Lo único que necesita Dios, que lo escuches. Así dice el Señor. Así dice Dios. Lo único que necesita, que tengas tu oído abierto a su palabra, y con su palabra
no solamente tendrás paz en medio de la adversidad, sino que tendrás la capacidad para avanzar en medio de tu adversidad y para encontrarte con tu milagro, porque Dios te va a abrir camino en medio de la adversidad, saldrás adelante y recibirás la victoria en el nombre del Señor. Oramos, pero primero quiero orar por aquellos que nunca aceptaron a Jesús como Salvador. Quizás te has conectado en otro momento o a otras conexiones para escuchar la palabra, pero nunca diste el paso de fe, nunca aceptaste a Jesús como tu Salvador. Esta es tu oportunidad. Este es el momento que Dios te da para que puedas dar este paso de fe. Sin Jesús en tu vida, Dios no puede obrar. Dios no puede abrirte camino. Necesitas de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel que nos abrió el camino para conectarnos con el Padre Celestial. Dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre por tus pecados y por mis pecados, para que seamos limpiados, liberados y perdonados de nuestros pecados. Y resucitó al tercer día para que podamos conectarnos nuevamente con el Padre Celestial. Quiero orar por todos, pero quiero orar por ti primeramente. Si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, haz esta oración. Repite esta oración. Señor Jesús, en este momento yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, limpia mi corazón. Ven a vivir dentro mío. Bendice mi vida, bendice mi casa y bendice mi familia. Y ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hiciste esta oración, desde ahora en adelante eres hijo, hija de Dios. Y vas a comenzar a tener hermosas experiencias con Dios, porque Dios va a ir tratando con tu vida. Comienza a leer la palabra de Dios. Si no tienes la aplicación de la Biblia en tu teléfono, bájala, lee la Biblia, lee los evangelios para que aprendas de Jesús. Y sigue manteniéndote en conexión con nosotros para que puedas recibir más palabra de bendición para tu vida. Oro por todos ahora. Oro para que se te abran los caminos. Oro para que primero se te abran los oídos para escuchar a Dios, porque cuando escuches a Dios vas a ver cómo se te abren los caminos en tus conflictos, tus adversidades, tus necesidades. Créelo, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que se conectaron, Señor. Cada uno que tomó su tiempo en el día de hoy para decir, me voy a conectar, voy a escuchar palabra de Dios, necesito palabra de Dios en mi vida. Padre, que cada uno que ha escuchado tu palabra, que esta palabra, Señor, le destape los oídos para entender, para comprender, para saber, Señor, que en tu palabra está la victoria que ellos necesitan, que en tu palabra está la salida que ellos están buscando, que en tu palabra está la respuesta que tanto estaban pidiendo. Dios mío, que cada uno tengan oído para oír, que puedan saber que tú estás hablando, que tú le estás dirigiendo la palabra a cada uno de ellos, y que cada uno de ellos reciba la palabra, la abracen, la crean, Señor, y la puedan poner en práctica. Que esta palabra que escucharon hoy, Señor, traiga la fortaleza para mantenerse en fe en ti y avanzar y darse cuenta que con tu palabra la victoria se manifiesta. Abre los caminos, Señor. Tú eres el Dios que abre caminos. Tú eres el Dios que abre caminos. Con esta palabra que escucharon, que ellos comiencen a ver cómo comienzas a manifestarte y comienzas a correr todo obstáculo, todo conflicto, todo problema, toda adversidad, y cada uno de ellos comienzan a tener el camino libre para avanzar. Que con tu palabra se le ilumine la mente para ver la salida y para ver la victoria. Lo creo, Señor.
Declaro el milagro. En medio de las aguas tranquilas o aguas impetuosas, declaro el milagro. No importa si la situación se empeoró, no importa si el problema se agravó, tú haces el milagro, tú abres los caminos, traes sanidad donde hay enfermedad. Reprendo la enfermedad, reprendo los dolores, reprendo todo lo que afecta el cuerpo. Declaro la sanidad. Fuera tumores, fuera cáncer, fuera leucemia, fuera conflicto en el corazón, en los pulmones, en los riñones, en el nombre de Jesús, y venga la sanidad. Fuera conflicto financiero y venga los milagros en la economía, buenos trabajos, buenos negocios, victoria con tus deudas, deudas que sean canceladas, milagros sobrenaturales en tu familia, en la relación matrimonial, en la relación con los hijos. En el nombre de Jesús venga la manifestación divina sobre tu casa y se abran los caminos para que tu familia sea una familia que avanza hacia la alegría, hacia la unidad, hacia la bendición familiar. Lo creo, lo declaro y lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo creo en el nombre del Señor. Que Dios te abre camino. Que Dios te abre camino. Dios siempre tiene una palabra para decirte. Por eso tienes que tener los oídos atentos a Dios. No escuches tantas cosas que te enloquecen. Escucha a Dios, porque por ahí viene tu milagro que te va a abrir camino. Así dice Dios. Bueno, tienes peticiones, envíalas. O si Dios ha hecho un milagro en tu vida, tienes un testimonio, cuéntanos. ¿Te ha hecho bien esta palabra? Entonces, coméntalo ahí en el chat y de esa manera vamos a mantenernos en conexión contigo. Si quieres sembrar en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, lo puedes hacer con total libertad. Y hazlo, si está en tu corazón, hazlo, no dejes pasar el momento. Si estás en Perú y quieres sembrar en nuestra iglesia Cristo la Solución Lima, Perú, lo puedes hacer llamando, escribiendo, mandando un texto ahí al WhatsApp de CLS Lima, Perú. Te van a direccionar y te van a encaminar de cómo lo tienes que hacer. Si lo quieres hacer en nuestra iglesia aquí en los Estados Unidos, en nuestra iglesia aquí en Miami, a través de las diferentes aplicaciones, lo puedes hacer. Zelle, Cash App, PayPal o el correo regular por donde puedes mandar tu cheque. Sé de bendición, sé de bendición. Siempre que Dios te bendiga, siempre que recibas, tienes que tener la capacidad y el corazón para dar, porque de esa manera estableces un círculo de bendición. Entonces, siembra con todo tu corazón. Te animo también a que puedas entrar a nuestra cuenta de YouTube y suscríbete. Si no lo has hecho, suscríbete, porque ahí vas a encontrar diferentes mensajes que van a bendecir muchísimo tu vida. Y también te motivo, te animo a que puedas conectarte con nosotros a través de Zoom, donde tenemos ahí enseñanza. A través de Zoom ya damos enseñanza, una palabra un poco más profunda. Bueno, tenemos conexiones Zoom desde aquí de Miami a las 8 de la noche, hora de Miami, y los viernes a las 7 de la noche. Hoy a las 7 de la noche desde Perú. Hoy a las 7 de la noche desde Lima, Perú, voy a estar yo enseñando una palabra para que Dios pueda bendecirte en tu economía. Y voy a estar orando por todos los problemas financieros, los conflictos financieros, para que Dios te dé la victoria. Por trabajo, por los negocios, por la casa que estás esperando o aquello que estás soñando. Hoy vamos a estar orando específicamente por eso, a las 7 de la noche. ¿Quieres conectarte? Pide el enlace y te lo vamos a estar enviando. Manda un mensaje de WhatsApp y te lo vamos a estar enviando. Recuerda los números de WhatsApp a donde puedes requerir tu enlace y te lo vamos a enviar. Bueno, te saluda el pastor José Luis Díaz. Ya me estaba olvidando, tenemos los domingos la reunión presencial. Domingo reunión presencial 11 de la mañana y para los que no pueden estar 11:45 la conexión a través de estos medios. Ahora sí, que Dios te bendiga grandemente y que puedas ver los caminos abiertos en una manera sobrenatural. Bendecidos en el nombre del Señor.